¿Qué significa yo soy el que soy en la respuesta de Dios a Moisés? ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente significa cuando Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy? Esta no fue una respuesta cualquiera. Fue una revelación profunda que cambiaría para siempre la relación entre Dios y la humanidad. Pero, ¿qué significa este nombre? ¿Por qué fue tan impactante para Moisés y para todo el pueblo de Israel? ¿Qué importancia tiene esta afirmación para tu vida hoy? Permanece conmigo hasta el final de este video y descubre el poder y el significado eterno del nombre Yo Soy. Ahora vamos al video del nacimiento de Moisés. Durante un periodo de intensa opresión del faraón sobre Egipto, dependía de la fuerza laboral de los israelitas, pero su crecimiento poblacional despertó temor en los gobernantes egipcios, quienes debían contener esta amenaza. El faraón ordenó que todos los niños hebreos fueran arrojados al río Nilo. Sin embargo, Jocabed, madre de Moisés, confió en Dios y escondió a su hijo por 3 meses. Después, lo puso en una cesta en las aguas del Nilo. La hija del faraón encontró a Moisés y decidió criarlo como su propio hijo, garantizándole una educación sofisticada en la corte egipcia. Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. A pesar de su crianza en la realeza, Moisés no perdió su identidad hebrea. Al crecer, fue testigo de la opresión de su pueblo y sentía un fuerte sentido de justicia. En un momento de ira, mató a un egipcio que maltrató a un israelita. ¿Qué lo llevó a huir a Madián? Allí encontró refugio en la casa de Jetro, sacerdote de la región, casándose con su hija Séfora y convirtiéndose en pastor de ovejas. Este periodo de aislamiento parecía ser un alejamiento de su propósito, pero en realidad era una preparación divina para lo que vendría. Mientras Moisés vivía en Madián, la esclavitud de los hebreos en Egipto se hizo aún más cruel. La gente clamó a Dios en busca de ayuda, y el Señor escuchó sus súplicas. El tiempo de la liberación había llegado, y Dios ya había elegido a quien sería el libertador. Moisés, ahora un hombre maduro y entrenado en la humildad del desierto, estaba a punto de ser llamado para la misión más importante de su vida. El llamado divino no vendría de la manera convencional. Dios decidió revelarse a Moisés de una manera extraordinaria, demostrando su poder y dejando claro que él era quien guiaría todo el proceso de liberación. Esta reunión cambiaría para siempre la visión que Moisés tenía de Dios y de sí mismo. Incluso la trayectoria de Moisés hasta este momento demuestra cómo Dios usa incluso circunstancias adversas para moldear a los que Él elige. El niño que fue salvado de las aguas, el príncipe de Egipto, que se convirtió en fugitivo y pastor de ovejas en Madián, estaba a punto de ser llamado a enfrentarse al faraón y liberar a un pueblo de la esclavitud. En la tradición hebrea, el nombre no era solo una etiqueta, sino que tenía un significado profundo y espiritual. Los nombres reflejaban la identidad y el destino de una persona. En el caso de Dios, su nombre reveló su poder esencial y propósito. Cuando Moisés preguntó cuál era el nombre del Dios que lo envió, no solo estaba pidiendo un título, sino que buscaba comprender la naturaleza y autoridad de esta deidad que habló con él. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Los hebreos conocían a Dios por nombres utilizados por sus antepasados, como El Shaddai, Dios Todopoderoso, y Elohim, el Creador. Sin embargo, la revelación del nombre Yo Soy el que Soy tenía un significado completamente nuevo. Este nombre no estaba limitado a un aspecto específico del carácter divino, sino que expresó su totalidad, su eternidad y su autosuficiencia. Era un nombre que no dependía de las circunstancias o definiciones humanas. Para los antiguos, los dioses de las naciones tenían nombres que reflejaban sus funciones y limitaciones. Baal, por ejemplo, estaba asociado con la fertilidad, mientras que Ra fue identificado como el dios del sol. Pero el Dios de Israel, su nombre fue presentado de una manera única. No se derivaba de atributos específicos, sino de su propia existencia.
Él era simplemente yo soy, un ser eterno e inalterable. Esta revelación fue crucial para Moisés y para los israelitas, quienes, frente a Egipto, un imperio lleno de deidades, necesitaban saber que el Dios que los llamaba no era como los dioses paganos. Él era soberano, absoluto e independiente, sin principio ni fin. El nombre recalcó que Dios no era un ser creado, sino el creador de todas las cosas. El entendimiento del nombre de Dios moldearía la fe de Israel a lo largo de los siglos. Cuando sabían que servían a Dios, que simplemente es, tendrían una base firme para confiar en las promesas divinas. La revelación de este nombre no solo identificó quién era Dios, sino que también estableció la seguridad de que Él siempre sería fiel a su pueblo. El monte Horeb, también llamado Monte Sinaí, era un lugar de gran importancia en el relato bíblico. Ubicado en el desierto, se convertiría en escenario de grandes eventos, incluida la entrega de la ley a Moisés. Sin embargo, antes de eso, fue allí donde Dios se le apareció a Moisés por primera vez y le dio su misión como libertador de Israel. Éxodo capítulo 3, versículo 1. El hecho de que Dios se revelara a Moisés en el desierto tiene un profundo simbolismo que representa el desierto como un lugar de prueba, dependencia y transformación. Moisés había pasado años en esa región, alejado del bullicio de la corte egipcia, viviendo una vida sencilla como pastor. Este tiempo de soledad y aprendizaje era esencial para prepararlo espiritualmente para el encuentro con Dios. La presencia divina se manifestó de manera extraordinaria, una zarza ardiente que ardía, pero no se consumía. Este fenómeno no solo despertó la curiosidad de Moisés, sino que también tenía un significado profundo. El fuego simbolizaba la santidad y el poder de Dios, mientras que el hecho de que la zarza no se consumiera demostró su eternidad y autosuficiencia. Moisés fue ordenado quitarse las sandalias de los pies porque aquel lugar se había convertido en santo debido a la presencia divina. Este gesto representaba respeto, reverencia y humildad ante Dios, el Todopoderoso. Moisés reconoció su pequeñez y comenzó a comprender la grandeza de la misión que se le confiaría. El monte Horeb, que fue testigo de la primera revelación directa de Dios a Moisés, se convertiría más tarde en el lugar donde el pueblo de Israel recibiría el pacto divino. Este encuentro marcó el comienzo de un viaje espiritual e histórico que transformaría no solo a Moisés, sino a toda la nación de Israel. El llamado de Moisés ocurrió de tal manera única e impresionante a la vez. Estaba pastoreando el rebaño de su suegro Jetro cuando vio una zarza ardiente que no se consumía. El fenómeno fue inusual y despertó su curiosidad, llevándolo a acercarse para mirar más de cerca. Fue en ese momento que Dios lo llamó por su nombre, indicando que esa reunión fue intencional y personal. Moisés no estaba allí por casualidad. Había sido elegido para una gran misión. Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 4. La zarza ardiente tenía un significado profundo. El fuego en la Biblia a menudo representa la presencia de Dios, su santidad y poder. Sin embargo, el hecho de que la zarza no se consumiera reveló algo esencial acerca de la naturaleza divina. Dios es eterno, inmutable y autoexistente, diferente de los ídolos de las naciones vecinas hechos de madera o piedra, que se agotaban y dependían de ofrendas para sobrevivir. El Dios de Israel no necesitaba nada para continuar existiendo, simplemente era. Otro aspecto importante de la zarza ardiente es la forma en que refleja la relación de Dios con su pueblo. Como fuego, involucró a la planta sin destruirla. Los israelitas estaban siendo afligidos por la esclavitud egipcia, pero no serían consumidos. Dios mantuvo su pacto y no permitiría que la opresión destruyera la promesa hecha a Abraham. Este evento fue una renuncia a las pruebas de Israel. Sobrevivirían y cumplirían su propósito. La reacción de Moisés ante esta visión extraordinaria fue de temor y reverencia. Le ordenó Dios quitarse las sandalias porque el suelo donde estaba era santo.
Este acto simbolizó el reconocimiento de la soberanía divina y la humildad ante la presencia del Altísimo. Moisés se dio cuenta de que no estaba ante una visión común, sino ante el Creador del universo mismo. Esta revelación marcó un hito en la historia de la vida de Moisés. Hasta entonces, su vida había sido simplemente un exilio en el desierto sin perspectivas de regresar a Egipto. Pero en ese momento, entendió que Dios tenía un propósito para él. La zarza ardiente no solo reveló la presencia divina, sino que también anunció que el tiempo de la liberación de Israel había llegado. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar a los israelitas, su reacción inicial no fue de preparación o entusiasmo, sino de duda e inseguridad. A pesar de haber crecido como príncipe de Egipto y posiblemente haber sido capacitado en liderazgo y estrategia militar, Moisés había pasado los últimos 40 años como un hombre sencillo en el desierto. La idea de regresar a Egipto para desafiar al faraón le parecía imposible. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Moisés cuestionó su propia capacidad y le preguntó a Dios quién era él para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto. Esta pregunta revela no solo humildad, sino también un profundo sentido de incapacidad. Moisés conocía el poder del faraón y la complejidad de la tarea que tenía por delante. Se le estaba confiando. Además, probablemente temía lo que los hebreos pensarían de él después de todo. Se había escapado de Egipto después de matar a un egipcio y ahora debía volver como líder. La respuesta de Dios fue simple y poderosa: yo estaré contigo. Dios no intentó convencer a Moisés de que era fuerte o lo suficientemente capacitado para la misión. En cambio, destacó que la presencia divina sería el factor determinante para el éxito de la liberación. La cuestión no era quién era Moisés, sino quién era Dios. Esta misma verdad se repite a lo largo de todas las Escrituras. Dios no elige a las personas por su capacidad, sino que permite a los que Él elige. Incluso con esta garantía, Moisés permaneció inseguro y planteó otra pregunta. ¿Y si me preguntan cuál es el nombre de quien me envió? El cuestionamiento no se limitaba solo al nombre, sino a la autoridad y credibilidad. Moisés sabía que los israelitas necesitarían confiar en el Dios que él representaba, y por eso necesitaba una revelación clara sobre quién era él. Ante esta duda, Dios reveló a Moisés el nombre que definiría su esencia y su carácter eterno: Yo soy el que soy. Esta respuesta no solo mostró la soberanía divina, sino que también enseñó que Dios no estaba limitado a un nombre humano, a un tiempo o a un espacio. Él simplemente es, y eso marca para siempre la fe del pueblo de Israel y su relación con su Creador. Cuando Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre para presentar a los israelitas, la respuesta que recibió fue una de las revelaciones más profundas de la Biblia: Yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Esta expresión, aparentemente enigmática, conlleva una riqueza teológica que moldeó la fe de Israel para siempre. El nombre Yo soy en hebreo, Ehyeh Asher Ehyeh, transmite la idea de existencia absoluta y continua, diferente de los dioses de las naciones vecinas, que dependían de estatuas, templos y rituales para ser recordados. El Dios de Israel existe por sí mismo, no es creado, no evoluciona, no cambia y no depende de nada ni de nadie. Él simplemente es. Esta revelación muestra que Dios está por encima de cualquier concepto humano del tiempo y del espacio. No es solo el Dios de los antepasados Abraham, Isaac y Jacob, sino también el Dios presente y futuro. Mientras que los dioses paganos tenían funciones específicas, algunos eran dioses de la guerra, otros de la cosecha, otros del río Nilo, el Dios verdadero no podía reducirse a una sola función. Él era el Dios de todo y de todos. Además, el nombre revelado garantizaba que Dios sería fiel a sus promesas. Si Él es, entonces sus palabras también son eternas e inmutables. Esto significaba que Él cumpliría el pacto hecho con los patriarcas y sacaría a Israel de Egipto con mano fuerte. Moisés y el pueblo podían confiar en que este Dios no era voluble ni incierto. Él era un Dios
que sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. La profundidad de esta respuesta superaría los tiempos del Éxodo. Siglos después, Jesús utilizaría la misma expresión para identificarse, diciendo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan 8, 58. Esto causó una gran indignación entre los líderes religiosos de la época, porque entendieron que Jesús estaba reclamando la misma identidad divina revelada a Moisés. El nombre Yo Soy expresa uno de los atributos más fundamentales de Dios, su eternidad. Mientras todas las cosas creadas tienen un principio y un fin, Dios simplemente existe, nunca fue creado y nunca dejará de existir. Los israelitas e incluso los faraones egipcios vinieron y se fueron, pero Dios permanecería para siempre. Malaquías 3, 6. Otro aspecto importante de esto es la inmutabilidad divina. En un mundo donde todo lo humano está en constante cambio, los reinos surgen y caen, las tecnologías y culturas evolucionan y se transforman, Dios es el mismo. El mismo Dios que hizo el pacto con Abraham, ahora estaba llamando a Moisés para liberar a Israel. Su fidelidad no cambia y sus promesas no fallan. Este concepto fue esencial para los israelitas durante los años de esclavitud. Tal vez habían pensado que Dios se había olvidado de ellos, pero al revelar su nombre como Yo Soy, Dios estaba garantizando que todavía tenía el control y que seguía siendo el mismo Dios poderoso que había guiado a sus antepasados. La eternidad de Dios también significa que Él está más allá del tiempo. Para Él, el pasado, el presente y el futuro están ante sus ojos al mismo tiempo. Esto es diferente de los humanos, que solo pueden experimentar el tiempo de manera lineal. Esta verdad nos enseña que, independientemente de las circunstancias, podemos confiar en Él porque su conocimiento y su plan superan nuestra comprensión limitada. A lo largo de la historia bíblica, Dios se revela como eterno e inmutable en muchas ocasiones. En el libro de Isaías dice, Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Isaías 44, 6. En el libro del Apocalipsis Jesús declara, Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 1, 8. Estas afirmaciones reafirman que el Dios del Éxodo es el mismo Dios que gobierna sobre toda la eternidad. La revelación de Dios como Yo Soy no fue un hecho aislado en la historia, sino la reafirmación de una alianza que se había hecho siglos antes con los patriarcas de Israel. Dios ya se había presentado a Abraham, Isaac y Jacob como el Señor que guiaría y sostendría a su pueblo. Al revelarse a Moisés con ese nombre, estaba diciendo que no había cambiado y que su promesa de liberar a Israel y conducirlos a la tierra prometida permanecía firme. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Este pacto era diferente de los tratados humanos, porque no dependía de la fuerza de los israelitas o de su fidelidad, sino de la naturaleza misma inmutable de Dios. Los dioses paganos exigían sacrificios y obediencia para seguir siendo favorables a sus adoradores, pero el Dios de Israel ya se había comprometido con su pueblo por amor y fidelidad a su palabra. El nombre Yo Soy era la garantía de que no se rompería la alianza, independientemente de las circunstancias del contexto de la esclavitud. ¿Qué podían hacer los israelitas en Egipto? Dudar de la presencia de Dios durante siglos había pasado desde la promesa hecha a Abraham, y parecía que Dios se había olvidado de ellos. Sin embargo, al decir Yo Soy, Dios estaba diciendo que nunca se había ido. No era un Dios distante o olvidado en el pasado, sino el mismo Dios que había guiado a sus antepasados y que ahora estaba actuando para cumplir su palabra. Otro aspecto importante de esta revelación es que Dios no solo reafirma su alianza, sino que también se presenta como un Dios activo en la historia. Él no es solo un observador del sufrimiento del pueblo, sino un libertador que desciende a rescatarlos. El nombre Yo Soy no solo significa existencia, sino también acción. Indica que Dios no es un concepto abstracto, sino un ser vivo que interviene poderosamente para cumplir su propósito.
Esta relación entre el nombre divino y el pacto dan forma a toda la identidad del pueblo de Israel. No eran simplemente una nación cualquiera, sino un pueblo elegido que llevaba el nombre de Dios eterno. Este nombre se convertiría en la base de su fe, su confianza y su adoración. Incluso en momentos de desobediencia y exilio, cuando parecían abandonados, el nombre Yo Soy siempre ha sido un recordatorio de que el Dios de la alianza nunca los abandonaría. Para los hebreos, el nombre de Dios siempre tuvo un significado profundo. En la cultura, los nombres semíticos no eran solo designaciones, sino que llevaban la esencia y la misión de la persona. Cuando Dios le reveló su nombre a Moisés como Yo soy el que soy, no fue solo una respuesta, sino una declaración de su naturaleza inmutable y eterna. Esta revelación marcó profundamente la identidad del pueblo de Israel, diferenciando a su Dios de los dioses de las naciones a su alrededor. En Éxodo capítulo 3, versículo 15, los israelitas estaban acostumbrados a escuchar acerca de Dios a través de las historias pasadas de sus antepasados, que conocieron a El Shaddai, Dios Todopoderoso, Elohim, el Creador, y Adonai, el Señor. Sin embargo, habían estado en Egipto durante siglos, rodeados de una cultura politeísta, donde cada dios tenía un dominio específico. El dios del sol, Osiris, gobernaba el inframundo, y Horus representaba la guerra. El faraón era considerado un dios vivo. El concepto de un solo dios y la autosuficiencia no era algo común en esa época. Por eso, la revelación del nombre Yo Soy trajo un impacto radical a la mentalidad de los hebreos. Además, la esclavitud en Egipto había debilitado la fe de muchos israelitas. Después de tanto tiempo de opresión, algunos podrían haber pensado que Dios se había olvidado de ellos. Cuando Moisés les trajo esta revelación, Dios estaba reafirmando que siempre había estado presente, que nunca había cambiado y que estaba a punto de cumplir su promesa de liberación. El nombre Yo Soy indicaba que Dios no estaba estancado en el pasado, sino que estaba activo y poderoso en el presente. A partir de esta revelación, los israelitas comenzaron a entender que su Dios no era un ser distante o voluble, sino un Dios vivo y eterno que cumple su palabra. Esta percepción se volvería esencial para el viaje por el desierto, donde necesitarían confiar en que el mismo Dios que prometió liberarlos era el mismo que proporcionaría agua, maná, protección y guía hacia la tierra prometida. El impacto de este nombre fue tan profundo que los judíos comenzaron a tratarlo con reverencia. El nombre y el tetragrama derivado del verbo ser en hebreo se volvieron tan sagrados que con el tiempo evitaron pronunciarlo, reemplazándolo con Adonai o Hashem. Esto demuestra cómo la revelación del nombre Yo Soy no fue solo una pregunta teológica, sino que moldeó completamente la relación de los hebreos con Dios a lo largo de las generaciones. La revelación del nombre Yo Soy el que soy no fue solo una respuesta filosófica o teológica, sino una declaración que transformaría completamente la vida y el liderazgo de Moisés. Hasta ese momento, era un hombre huyendo del pasado, viviendo como un simple pastor en el desierto sin ninguna expectativa de grandeza. Pero Dios le estaba dando una misión monumental: enfrentarse al faraón y liderar a un pueblo entero fuera de la esclavitud. Éxodo, capítulo 3, versículos 10 al 12. Moisés, consciente de sus limitaciones, reaccionó con inseguridad. Sabía que la misión requería autoridad, coraje y comunicación clara con los hebreos. Su primera reacción fue dudar de sí mismo, preguntando quién era él para ir al faraón. Dios no respondió exaltando las capacidades de Moisés, sino reafirmando que él mismo estaría con él. Esa fue la primera lección que Moisés aprendió acerca del liderazgo. No se trataba de su habilidad, sino de la presencia de Dios a su lado. Más allá de su frágil autopercepción, Moisés sabía que los israelitas podrían preguntarle quién lo envió. Necesitaría presentar algo más que su propia palabra. Fue en ese momento que Dios le reveló su nombre como Yo Soy, dándole a Moisés la seguridad de que no estaba hablando por sí mismo, sino representando al Dios eterno y soberano.
Esto trajo un nuevo nivel de autoridad a su liderazgo. No era solo un libertador, sino el portavoz directo del Creador. Esta respuesta divina también redefinió la forma en que Moisés veía el tiempo y el futuro desafío. El nombre Yo Soy indicaba que Dios estaba por encima de cualquier circunstancia, lo que significaba que las dificultades que surgirían, la resistencia del faraón, las plagas, los murmullos del pueblo, no podrían cambiar el plan de Dios. Moisés necesitaba aprender a confiar no en sí mismo, sino en el carácter inmutable del Dios que lo llamó. Con esta nueva identidad, Moisés comenzó a ejercer su liderazgo con convicción. Ya no era otro hombre huyendo de Egipto, sino un profeta que volvería al corazón del imperio egipcio para enfrentarse al faraón con la autoridad de su Dios viviente. El llamado de Moisés ahora estaba anclado en una verdad inquebrantable. Servía al Yo Soy, el Dios que no falla, no cambia y que garantizaría la liberación de Israel. Esta certeza lo fortaleció en tiempos de crisis y lo mantuvo fiel al pacto. En el cristianismo, esta verdad se amplió aún más con la llegada de Cristo. La fe cristiana no se basa únicamente en rituales o dogmas, sino en una relación personal con el Dios que se reveló como Yo Soy. Los creyentes saben que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que su fidelidad nunca falla. Por eso, la revelación del nombre Yo Soy no fue solo un evento del pasado, sino que continúa siendo un fundamento inquebrantable para la fe de los que confían en Dios. Él es el mismo que existe, cumple sus promesas, y esta verdad trae esperanza, seguridad y confianza para todos los que creen en Él. La revelación de Dios como Yo Soy el que soy no fue solo un concepto teológico distante o una declaración histórica restringida al pueblo de Israel. Este nombre tiene un impacto directo y profundo en las vidas de aquellos que creen en Él. Si Dios es Yo Soy, entonces Él es todo lo que su pueblo necesita en cualquier situación. Esta verdad no solo fortaleció la fe de los israelitas, sino que sigue siendo una base sólida para la vida cristiana hasta hoy. En momentos de duda, miedo e incertidumbre, la revelación de Dios como Yo Soy se convierte en un lugar seguro para la fe. Dios no dijo a Moisés, Yo fui, como si hubiera sido poderoso en el pasado pero ahora estuviera lejos, ni dijo, Seré, como si su poder dependiera de algo en el futuro. Dios dijo, Yo soy, indicando que está eternamente presente y suficiente para aquellos que sienten que no basta, que no tienen fuerza, que fallan. La respuesta divina sigue siendo la misma. Yo soy todo lo que le falta al ser humano. Dios es capaz de proveer. Si alguien se siente débil, Él es la fuerza. Si hay confusión, Él es sabiduría. Si hay miedo, Él es paz. Si hay pecado, Él es perdón. Esta verdad, Jesús la enseñó ampliamente aplicándola en diferentes situaciones prácticas. Cuando los discípulos estaban en medio de una tormenta y pensaban que se hundirían, Jesús apareció caminando sobre las aguas y con coraje declaró, Yo soy, no tengan miedo. Juan 6, 20. En el griego original, la expresión utilizada por Jesús fue ego eimi, que literalmente significa yo soy, apuntando a su identidad divina. Esto demuestra que el Dios del Éxodo estaba allí en medio de la tormenta, sosteniendo a los que confiaron en Él. El nombre Yo Soy es una invitación para cada cristiano a abandonar la autodependencia y confiar plenamente en Dios. Si Él es el Yo Soy grande, entonces no hay necesidad de temer al futuro porque ya está ahí. No hay necesidad de vivir en el pasado, porque Él redime todas las cosas. No hay necesidad de intentar controlarlo todo, porque Él ya gobierna sobre todas las circunstancias. Desde el momento en que Dios le reveló su nombre a Moisés, la relación entre el Yo Soy y la liberación de su pueblo se volvió inseparable. En el contexto en que se reveló el nombre, el llamado a sacar a los israelitas de Egipto demostró que Dios no solo se presenta como eterno y autoexistente, sino como un Dios que actúa activamente para salvar y redimir. Egipto simbolizó opresión, esclavitud y sufrimiento,
pero Dios reveló que Él era el Dios que libera. Éxodo capítulo 3, versículo 17. Este mensaje no se limitó al pueblo hebreo de aquella época, sino que se extendería a lo largo de la historia de salvación. Siempre que Dios se manifestó como Yo Soy, estaba trayendo liberación para los que clamaron por ayuda. La conexión entre el nombre de Dios y la liberación se hace aún más clara cuando Jesús se presenta como el verdadero libertador. Al igual que Moisés fue enviado para sacar a la gente de la esclavitud de Egipto, Jesús vino para sacar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Declaró: si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Juan 8, 36. Esta libertad solo es posible porque Él es el Yo Soy encarnado. La promesa de liberación no se aplica solo a la redención espiritual, sino también a cualquier área de la vida donde exista opresión, miedo, adicciones, angustia o prisiones emocionales. El mismo Dios que rompió las cadenas de la esclavitud en Egipto es el Dios que sigue rompiendo cadenas hoy. Él es el Dios que abre las puertas, que restaura familias, que sana heridas y que da una nueva identidad a quienes anteriormente estaban cautivos. Más allá de la promesa de liberación, trae esperanza futura. Dios no solo liberó a Israel en el pasado y nos libera en el presente, sino que promete una liberación definitiva en el futuro, cuando establecerá su reino eterno, donde no habrá más dolor, lágrimas o esclavitud. El nombre, Yo Soy el que Soy, apunta a este futuro. Asegura que quien liberó en el pasado es el mismo que liberará completamente al final de los tiempos. El nombre, Yo Soy el que Soy, es una de las revelaciones más profundas y poderosas de toda la Biblia. No es solo un nombre, sino una declaración de quién es Dios, qué representa y cómo se relaciona con la humanidad. Este nombre no envejece, no pierde su poder y no se vuelve irrelevante porque apunta a la esencia, la inmutabilidad y la eternidad del Creador de todas las cosas. A lo largo de la historia, este nombre ha marcado momentos decisivos. En el Éxodo, fue el nombre que garantizó a Moisés que Dios liberaría a su pueblo. En los Salmos y en los profetas, fue el nombre que aseguró a los israelitas que Dios era fiel incluso cuando todo parecía perdido. En los Evangelios, fue el nombre que usó Jesús para revelar su divinidad y su papel como Salvador. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, sigue siendo el nombre que sostiene la fe de los que confían en el Dios vivo. Este nombre también enseña que Dios no puede ser limitado ni definido según los conceptos humanos. Él no es un Dios creado a imagen del hombre, sino que el hombre es quien fue creado a su imagen. No es un Dios mutable, sujeto a las fuerzas del tiempo o las circunstancias. Es el mismo desde la eternidad y seguirá siendo para siempre. El nombre Yo Soy es el mayor recordatorio de que Dios es suficiente, que es la respuesta a todas las preguntas, la solución a todas las crisis y el sustento en todo momento. Él es vida, verdad, justicia, amor, gracia, juicio, esperanza y eternidad. Antes de esta revelación, permanece solo una elección para cada ser humano: confiar y entregarse al gran Yo Soy. Aquellos que ponen su fe en Él, descubren que no hay otro Dios como Él, no hay otro poder que pueda enfrentarlo, y no hay promesa que no cumpla. Yo Soy, reina, hay y habrá siempre. Este mensaje habló a tu corazón. Tu comentario a continuación. Queremos saber lo que significa el nombre Yo Soy. También puedes disfrutar compartiendo este video con amigos y familiares para que más gente sepa la grandeza de Dios. Y si todavía no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más contenido que fortalezca tu fe. Que Dios los bendiga.